Nosotros nos presentamos ante nuestro pueblo como lo que somos, abertzales vascos, independentistas vascos, que queremos crear, sí, el Estado del pueblo vasco, el Estado vasco en Europa. Cuando en 1977 el gobierno Suárez abrió la ventanilla para registrar partidos políticos, dejó fuera a los partidos políticos que aspiraban a ser interlocutores de ETA militar o de ETA político-militar, porque en sus estatutos incluían ideas como disolución del Estado español opresor, independencia de Euskal Herria, que eran inaceptables para el gobierno que había entonces. Sin embargo, aunque ETA militar decidió no concurrir ni apoyar a ninguna candidatura en aquellas elecciones de junio de 1967 y pedir la abstención, ETA político-militar sí aceptó apoyar una candidatura de su partido EIA, que aunque no estaba legalizado, creó la marca Euskaditu Ezkerra, con la que se presentó y logró un diputado, Francisco Letamendia, y un senador, Juan María Vandrés. De que yo, diputado de Euskaditu Ezkerra, milito en un partido EIA que es ilegal, que por tanto es delictivo. Se da el contrasentido que el 10% de la población guipuzcoana ha enviado al Congreso a un delincuente. Después de aquellas elecciones, en octubre, se celebró la llamada Mesa de Alsasua, en la que los aspirantes a ser interlocutores políticos de ETA militar y los aspirantes a ser interlocutores políticos de ETA político-militar estudiaron la posibilidad de crear una gran formación política que fuera la voz de la izquierda abertzale y con ello también el altavoz político de los partidarios de la lucha armada, como la llamaban ellos. En ese momento, el Congreso de los Diputados aprobó poner en marcha el proceso preautonómico vasco, el llamado Consejo General Vasco, cuyo primer presidente fue el presidente del PSOE, el señor don Ramón Rubial. Esto provocó la ruptura entre los grupos políticos de la Mesa de Alsasua, dado que EIA sí aceptó apoyar aquel proceso preautonómico y apoyar formando parte del Consejo General Vasco. Tras aquello, EIA fue legalizado como partido político. No así el resto de partidos, los que estaban más en la órbita de ETA militar, que se negaron a aceptar formar parte del Consejo General Vasco y apoyar aquella preautonomía, porque entendían que esa preautonomía dejaba fijado que Navarra y el País Vasco serían dos autonomías diferentes. La separación en lo que ellos consideraban Euskal Herria, y por tanto ellos no lo iban a aceptar. Finalmente, en abril de 1978 se presenta públicamente la nueva coalición electoral Herri Batasuna, HB, la candidatura que abiertamente será el representante político de ETA militar. Oficialmente, Herri Batasuna se presentaba como una coalición de 4 partidos políticos, ninguno de ellos legalizados. La formación política Hasi, que presidía Alberto Figueroa, Acción Nacionalista Vasca, ANV, que era una marca histórica que venía de los tiempos de la República y cuyo líder era Valentín Solagaistua, Laya, cuyo líder era Iñaki Urrestarazu, y ESB, cuyo líder era Iñaki Aldecoa, pero solo oficialmente, porque en la práctica Iñaki Aldecoa era el portavoz o delegado de Xilardegi, uno de los fundadores de ETA, y a cuyo frente se había creado aquel partido. En realidad, ninguna de estas personas tuvo un peso especialmente fuerte en Herri Batasuna, porque el peso en Herri Batasuna dependía en gran medida de que tuvieras la confianza de la cúpula de ETA militar. Y muchos de estos dirigentes fueron apartados al poco tiempo por no tenerla. De hecho, Valentín Solagaistua ha dicho que hasta se sintió amenazado de que pudieran matarle. Los auténticos líderes o cabezas visibles de Herri Batasuna se podrían dividir en 4 grupos. En primer lugar estarían aquellos que eran figuras independientes, pero que contaban con el respaldo de ETA militar para que fueran sus interlocutores en las instituciones públicas. Ahí estaría Francisco Letamendia, que había dejado Euskaditu Ezkerra para pasarse a Herri Batasuna. Y esto se puede resumir en una frase: que se vayan. Lo que yo os pido es que nos ayudéis para que se vayan. Ahí estaría también el sacerdote Tasio Erquicia, o el histórico exdirigente del PNV que se había pasado a la izquierda abertzale, Telesforo Monzón, que en la práctica sería el cabeza de lista de Herri Batasuna en las primeras elecciones vascas de 1980. Porque la pulmonía no se cura con medicinas para el catarro. El segundo grupo serían los líderes de los partidos que formaban parte de Herri Batasuna. Inicialmente eran los 4 que hemos mencionado, pero no duraría mucho tiempo porque después de las primeras elecciones, ETA militar decidiría que los miembros de Herri Batasuna no asistirán nunca a los plenos del Parlamento Vasco. Una decisión que no compartieron ni ESB ni Laya, por lo que abandonaron Herri Batasuna, aunque Xilardegi e Iñaki Aldecoa se quedaron en Herri Batasuna. Y desde entonces, Herri Batasuna como tal quedó formada únicamente
por dos partidos políticos, ANV y Hasi. ANV tenía muy poca militancia y Hasi era en la práctica el partido fuerte, cuyos líderes sí gozaban de la confianza de Herri Batasuna, que eran básicamente dos: el presidente de Hasi, el doctor Santiago Brouard, y el secretario general, el señor Txomin Ziluaga. En los congresos de Hasi hasta se ponían cintas de audio con mensajes de la dirección de ETA militar, con lo cual no había mucha sutileza a ese respecto. Herri Batasuna fundamentalmente es clase trabajadora y capas populares. Creemos que es una alianza histórica de las clases populares y clase trabajadora, capas populares y clase trabajadora, pero con un concepto abertzale que llamamos nosotros patriota vasco. El tercer grupo serían los abogados de los miembros de ETA militar, cuya defensa era coordinada de manera conjunta, y estos abogados tenían un peso muy importante en la dirección de Herri Batasuna. En la primera etapa destacarían Miguel Castells o Iñaki Esnaola. Iñaki Esnaola era un abogado muy fuerte porque era considerado el hilo directo del número uno de ETA de aquella etapa, que era Txomin Iturbe, con Herri Batasuna. Por último, el cuarto grupo serían los sindicalistas, aquellos que venían del Sindicato de Trabajadores Abertzale, y donde había figuras como Olano o Johnny Dígoras, que al principio ocupaba un papel secundario. En sus memorias, Johnny Dígoras dice que Herri Batasuna inicialmente nació como una candidatura provisional, como algo que solo se usaría para 1969 y 1980, y que fue sorprendidos por el éxito electoral que tuvo en 1980, en la que quedó como segunda fuerza, cuando decidieron que Herri Batasuna fuera un proyecto duradero. Por eso, por sentido de responsabilidad y por patriotismo, no votaremos el próximo. Y aunque habitualmente los miembros de HB no fueran a las instituciones, cuando ocurrían episodios como que visitaba el jefe de Estado de España, el rey Juan Carlos, el Parlamento Vasco en 1981, ahí sí que iban los de Herri Batasuna para abuchearle. En nombre de Euskadi, bienvenidos a este pueblo que es el vuestro. Ongi etorriak. Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita frente a quienes practican la intolerancia, desprecian la convivencia, no respetan las instituciones ni las normas más elementales de una ordenada libertad de expresión, yo quiero proclamar una vez más mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco. La principal función de Herri Batasuna en las instituciones era defender y justificar a ETA. Cada vez que había un atentado, explicar por qué ese atentado era culpa del Estado o era culpa de la víctima. Y por qué, desde su punto de vista, la violencia era legítima porque era la forma de denunciar lo que ellos consideraban una invasión o una ocupación. Si en las primeras elecciones vascas de 1980 la candidatura de Herri Batasuna la encabezó Telesforo Monzón, en las de 1984 el que encabezó la candidatura sería el doctor Santiago Brouard, aunque en ningún momento se identificó a nadie como candidato al Lehendakari, porque de hecho los diputados de Herri Batasuna ni siquiera iban a tomar posesión de sus escaños, una ausencia que permitía que en la práctica el PNV del señor Carlos Garaikoetxea disfrutara de una mayoría absoluta de facto. La campaña electoral de 1984 fue especialmente violenta porque, sumado a las matanzas que provocaba ETA, el cabeza de lista del PSOE en Guipúzcoa, el señor Enrique Casas, es asesinado por un exmiembro de ETA, Pablo Gude, que se había pasado a los comandos autónomos. Ese mismo año, los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, asesinan al doctor Santiago Brouard, el que era la cabeza visible en ese momento de Herri Batasuna. Estamos convencidos de que sin ningún miedo, sin ningún histerismo y con la voluntad más firme vamos a seguir el ejemplo de Santiago. Dirigentes políticos como Ricardo García Damborenea, del PSOE de Vizcaya, habían acusado abiertamente a el doctor Brouard de que en su consulta iba gente a pagar el impuesto revolucionario a ETA.
y nos da la impresión de que Herri Batasuna no se está comportando como una fuerza democrática, y además está pidiendo la muerte de los demócratas en el País Vasco. Para ese momento, la dirección de ETA militar ya ha decidido que Herri Batasuna deje de funcionar como una coalición y solicite su registro como partido político. El Ministerio del Interior, que en ese momento regenta José Barrio Nuevo, presenta una apelación en contra de que se registre a Herri Batasuna como partido político, pero tras un largo proceso que acaba en el Tribunal Supremo, se dictamina que los estatutos que ha redactado un equipo que encabeza el abogado Íñigo Iruín sí son compatibles con la ley y, por tanto, desde 1986, Herri Batasuna es incluido en el registro como partido político español. Como partido político, en HB no hay ni presidente ni secretario general. Hay una mesa nacional formada por una veintena de dirigentes, todos con la misma responsabilidad jurídica, aunque su cabeza visible de cara a la prensa es Johnny Dígoras, que es precisamente el encargado de las relaciones de la mesa nacional con la prensa. La autodeterminación no es más que una reserva de soberanía natural y legítima que tiene un pueblo para en un momento determinado ejercitarla y determinar cuáles son las relaciones que quiere establecer con otros pueblos o con el Estado. Y que en ese sentido las relaciones pueden ser desde federación, de confederación, de integración en el Estado e incluso de formar un Estado propio, es decir, de la independencia. Otras figuras importantes de la Mesa Nacional son las ya mencionadas del sacerdote Tasio Erquicia, el navarro Pachi Zabaleta, el abogado Iñaki Esnaola o el secretario general de Hasi, Txomin Ziluaga. Pero ninguno de estos será candidato al Lehendakari en las siguientes elecciones vascas, que son las del año 1986, que son las primeras y únicas en las que HB presenta como tal a un candidato al Lehendakari. Y es precisamente un etarra encarcelado, Juan Carlos Yoldi, quien aparece como cabeza de cartel de Herri Batasuna. Cuando llegue el momento del debate de investidura del candidato del PNV, José Antonio Ardanza, Batasuna presenta a su candidato que está encarcelado y tiene que venir con furgón policial para que pueda soltar un discurso en el Parlamento Vasco después de que le quitaran las esposas. Y tras acabar el discurso, volvió a las esposas y volvió al furgón policial. Soy, ya lo sabéis, un preso político y tengo el honor de exponer en nombre de Herri Batasuna un programa político que hoy comparte un sector muy importante de nuestro pueblo. Es por ello, precisamente, que antes de entrar en materia, quisiera con especial cariño enviar un saludo fraternal y solidario a mis compañeros y compañeras presos en Herrera de la Mancha, Alcalá Meco, Ocaña, Daroca, Almería, Huesca, Carabanchel, Nanclares. No había, por tanto, ningún intento de disimular la vinculación entre el mundo de Herri Batasuna y el mundo de ETA militar. Algunos miembros de la Mesa Nacional eran directamente miembros de ETA, como Joaquín Gorostidi, que había sido condenado por asesinato. En 1987, ETA inicia una ofensiva con atentados masivos contra población civil, como el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murieron 5 niñas, o la matanza de Hipercor. A las 6:10 de esta mañana, un coche bomba SEAT 124 con matrícula de Madrid y conducido por una persona entró a gran velocidad en una calle lateral al cuartel de la Guardia Civil en el que están ubicadas todas las unidades operativas de la Meremeta. El conductor descendió del vehículo huyendo rápidamente en un Renault 5, donde le esperaban al parecer otras 3 personas. Segundos después se producía la explosión que destruyó el acuartelamiento de la Guardia Civil y los edificios colindantes. Nada más conocerse el atentado, fuerzas de protección civil, bomberos, Policía Nacional, Policía Local y Cruz Roja pusieron en marcha una amplia operación de desescombro para rescatar los cuerpos sepultados por el derrumbamiento de la fachada. En el cuartel, objeto del atentado, viven en la actualidad 50 familias y unos 40 estudiantes procedentes de distintos puntos del país, algunos de los cuales cursan estudios de acceso a la Academia General Militar. Vi a un hombre enterrado así con la mano sacándome y no sabía si era... Pensaba que era mi padre o pensaba que era... Luego ya vimos que era otro vecino, que venía con una brecha en la cabeza y demás. Álvaro Cabrerizo tiene 40 años, una mujer, María del Carmen, y 2 hijas, Susana de 16 años y Sonia de 14 años, que a esa hora de la tarde están comprando unos bañadores en Hipercor. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Y lo único que recuerdo que estaba aquí ante estas puertas de Hipercor, esperando al principio que saliesen las víctimas, que saliese alguien vivo, que saliese alguien, y ya me dijo si yo podía reconocer a alguna de las víctimas
Y entonces ya me llevaron directamente donde estaba mi esposa y mi hija. Yo recuerdo aquella noche de viernes que había acabado de trabajar muchas horas, llevaba muchos días trabajando y tenía por delante una semana de vacaciones. Y vino un amigo en el sitio donde nos reuníamos habitualmente y me comentó que había pasado por un sitio, que habían habido bombas, que no sé, de alguna manera que había habido algún problema. Entonces yo le dije, mira, lo siento si le ha pasado algo a alguien, pero yo he trabajado mucho, estoy muy triste, el mundo está lleno de cosas, pero este es mi momento de felicidad y de pasármelo bien y no quiero saber tristezas de ningún sitio. Al día siguiente, en la televisión oí el nombre de mi madre y en ese momento me cambió la vida. Hasta las 12 de la noche de ese mismo día yo no supe que mi otra hija había muerto. En las décimas de segundo que tarda en explotar una bomba, Álvaro Cabrerizo pierde a toda su familia. La mayoría de miembros de Herri Batasuna sigue con la misión encomendada al partido, que es justificar el terrorismo, pero aparecen miembros como el secretario general de Hasi, Txomin Ziluaga, que propone abrir un debate sobre la conveniencia de que cese la lucha armada de ETA. Ese debate se saldará con que el señor Txomin Ziluaga será primero destituido como secretario general de Hasi, luego expulsado de Hasi y por tanto quedando fuera de Herri Batasuna, y finalmente Hasi entera se disolverá como partido político. Un miembro de ETA que en ese momento va ganando fuerza en Herri Batasuna es Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, y su interlocutor dentro de HB es el abogado Txema Montero, que es propuesto por Herri Batasuna como su cabeza de lista en las primeras elecciones europeas de 1987, en las que logrará ser elegido eurodiputado. El señor Txema Montero tendrá célebres debates con el presidente del gobierno, don Felipe González, en el Parlamento de Estrasburgo. Era mi intención traer al Parlamento cuestiones domésticas, pero la internacionalización represiva de la cuestión vasca, demandada y puesta en práctica por el gobierno español, me obliga a ello. Y el doble lenguaje que este utiliza en Estrasburgo, Madrid, en París o Argel, debe ser motivo de alarma para quienes concedemos valor de ley a la palabra dada y otorgamos carácter definitivo a la palabra escrita. No puedo dejar pasar, en modo alguno, la última intervención que se ha hecho en el Parlamento, que poco tiene que ver exactamente con la sesión de hoy, sí algo con la cooperación internacional en la lucha contra algunas formas de delincuencia. Y en el día de hoy, aún menos puedo dejar pasar la ocasión para decirle al Parlamento que, con el respeto que me inspira ese templo de la democracia, de la libertad y del respeto a los derechos del hombre, el primero de esos derechos es el derecho a la vida. Y si no suena muy duro decirlo, porque no soy un jurista, quiero añadir que la intervención última que he oído me sugiere algo que desde hace mucho tiempo pienso, que es que a veces se produce esa tragedia de la complicidad política con el asesinato por fanatismo. Mire, la diferencia entre ese señor que me ha interpelado en el Parlamento y yo mismo es que cuando yo salga por esa puerta, sin duda, puedo tener la preocupación de que algunos de sus amigos disparen contra mí y me asesinen. Él saldrá por esa puerta y se irá esta noche tranquilamente a cenar porque los demás respetamos el derecho a la vida. Txema Montero también se las verá cara a cara con Ricardo García Damborenea, que era uno de los principales dirigentes del PSOE en el País Vasco, y tiempo después se demostraría que también era miembro de los GAL. Si el modelo del oprimido vasco medio es usted, que gracias a esta nefasta democracia, pues ¿qué gana usted? 8 millones en el Parlamento de Estrasburgo, más lo que le pague ETA por defender a los terroristas, pues es una opresión envidiable, dada la situación de la economía española y de la renta media. Bueno, ¿no? Esto está tomando ciertos tintes tabernarios que de tabernario nada. Lo que quiero es que hablemos en serio, porque estamos hablando de cosas muy serias. Y en serio vamos a hablar. ¿Sabe lo que a mí me gustaría? Que hablara usted con los que le pagan y dígales, dejen de matar, o algo mejor. ¿Se refiere dígales, en este caso al oiga Parlamento usted, Europeo queremos o a quién se refiere? Porque es que después de hablar... ¿Usted sabe quién le paga? Pues el Parlamento Además, Europeo, claro, como usted ha dicho... ¿quién le paga y dónde salen esos fondos? Por ejemplo, del secuestro del señor Revilla. Pues dígale usted... Pronuncie usted públicamente, ese es el lenguaje que entiende la gente, ese es el lenguaje que entiendo yo. Por eso le he dicho, usted, que además cobra de ellos y que va a cobrar del secuestro del señor Revilla, pues es una voz especialmente autorizada para influir en esa paz que tanto desean, ¿no?
ustedes son los que reciben la información de los presos una vez que han confesado de lo que no han confesado. Por ejemplo, un detenido delata a uno o dos compañeros, descubre un piso franco o un zulo, pero no descubre otro piso franco, otro zulo y otros compañeros. Eso lo pone en contacto, en conocimiento de sus abogados, y son sus abogados quienes comunican a la organización qué parte de la estructura todavía está blanca, salva, y eso se hace a través de ustedes habitualmente. En tercer lugar, son ustedes quienes trasladan a las cárceles las consignas de la organización, porque los presos operan como un grupo, llevan a cabo acciones de propaganda, movimientos, huelgas, etcétera, etcétera. Las consignas les llegan a través de ustedes. Y por último le añado otra cosa mucho más bonita, señor Montero. Ustedes apañan las declaraciones de los terroristas para que las sentencias recaigan sobre unos o sobre otros en función de los intereses de la organización. Después de las elecciones generales de 1989, la Mesa Nacional de Herri Batasuna, con el visto bueno de ETA militar, decide que por primera vez los diputados de Herri Batasuna formen parte de las sesiones del Congreso de los Diputados, que asistan, tomen posesión de sus actas y asistan a las sesiones, rompiendo la tradición de no asistir nunca a los plenos, salvo para algún tipo de provocación. Sin embargo, se encontraron con que el día que iban a tomar posesión de su acta como diputados, dos encapuchados armados terroristas de extrema derecha irrumpan en el hotel donde estaban los miembros de Herri Batasuna y acribillen a balazos al diputado Josu Muguruza. En realidad su objetivo era Iñaki Esnaola, al que hirieron. Voy a presentaros a todos que están, puesto que posiblemente no todos serán conocidos para vosotros. Josu Muguruza. Empecé a oír tiros por aquí, yo oía el ruido por aquí y olía mucho a pólvora. Y en un momento dado, pues me tiré debajo de la mesa, como hizo todo el mundo, o casi todo el mundo, y pasaron unos segundos y ya nos incorporamos y estaba Esnaola así, delante, que me acuerdo vagamente, y Josu estaba tirado aquí. El principal responsable de aquel asesinato fue el policía llamado Ángel Duce, que sería condenado a más de 100 años de prisión. Sin embargo, nunca se identificó quién fue el otro pistolero, aunque el juez Garzón señaló a Ricardo Sáez Inestrillas, hijo de un comandante asesinado por ETA, fue absuelto en el juicio. A pesar del crimen, ETA militar mantiene su política de que Herri Batasuna asista a las instituciones. Acuden al Parlamento Vasco. En la primera sesión, el presidente del Congreso, el señor Félix Pons del PSOE, no les permite tomar posesión por incluir la coletilla de que juraban la Constitución por imperativo legal. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Don Juan Cruz y Dígoras de Guerricabeitia, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Doña Itziar Aizpurúa Egaña, don Ángel Alcalde Linares y don Juan Cruz y Dígoras de Guerricabeitia, al no haber utilizado la fórmula reglamentaria, no han adquirido la condición plena de diputados. Les ruego abandonen el hemiciclo. Señor presidente, antes de abandonar con el mayor... Señor Idígoras, no ha lugar a declaración de ninguna clase en este momento. Les ruego abandonen el hemiciclo. No provocar ningún incidente, señor presidente. Señor Idígoras, no tiene la palabra. En esta cámara, les ruego abandonen el hemiciclo. Una misión de buena voluntad. Se suspende la sesión. Pero luego el Tribunal Constitucional sentenciaría que, aun con coletilla, debía ser válido para tomar posesión de sus actas. Y a las autonómicas de 1990, Herri Batasuna decide que su cabeza de lista sea Iñaki Esnaola, que se ha convertido en un símbolo por haber sobrevivido a un atentado de la extrema derecha. Pero poco a poco la posición de Esnaola comenzará a chocar con la de sus compañeros, porque ETA seguirá cometiendo atentados masivos. En 1991, por ejemplo, se produce la matanza de Vic, donde volvieron a morir niños, o el asesinato de Fabio Moreno, otro niño. Tiraron el coche bomba aquí, habían las crías jugando, y había gente dentro de los pisos, y bueno, todos los pisos se derrumbaron, los críos quedaron muertos. 29 de mayo de 1991. A las 7:30 de la tarde, en el patio de la casa cuartel de Vic, juegan como todos los días un grupo de niños. Algunos son hijos de guardias civiles, otros sus amigos del barrio. Pues mi hija estaba en el cuartel porque habían unas niñas
que también una de ellas murió, amiga de ella, que iban al colegio juntas y entonces iban allí al cuartel a jugar. Unos días se iban al cuartel a jugar y al día siguiente se iban a mi casa. Antonio Moreno, agente de la Guardia Civil, ya ha terminado ese día su turno de trabajo. Son las 5 de la tarde cuando, como cada día, recoge a sus 2 hijos gemelos, Fabio y Alex, de 2 años, para llevarlos a la piscina municipal de Guecho. 2 kilos de amosal colocados justo debajo de Fabio hacen explosión. Y ya no sé nada más, solo sé que cuando fui a sacar a mi hijo solo podía sacar trozos de él. Es entonces cuando Iñaki Esnaola concede una entrevista en la que dice que se siente muy identificado con las víctimas de ETA después de haber sido víctima de un atentado y que cree que dentro de Herri Batasuna comienza a haber muchos que cuestionan que la vía armada sea la más recomendable. Hacía estas declaraciones en un momento en el que Txomin Iturbe, que era un poco el protector de Iñaki Esnaola, hacía tiempo que había desaparecido. 48 horas después de aquellas declaraciones, Herri Batasuna comunicará que el señor Iñaki Esnaola ha quedado fuera de todos los órganos de gobierno de Herri Batasuna, incluyendo la Mesa Nacional. El dirigente de Herri Batasuna, Johnny Dígoras, asegura que la situación de Iñaki Esnaola es coyuntural. En contra de lo que dicen que dependemos de la dirección de ETA, pues yo creo que tengo que desmentir tajantemente esto. Yo también tengo mis discrepancias, o cualquier otro, pero esas discrepancias, las de Iñaki Esnaola, son absolutamente asumibles por Herri Batasuna. Es decir, que entonces la dimisión de Iñaki Esnaola no se debe a motivos, ni muchísimo menos, de que no pueda ser asumido por Herri Batasuna su discrepancia política. Para el posicionamiento sociopolítico de una gran parte de nuestro pueblo, la lucha armada entendida como vanguardia político-militar es una estrategia inviable. La frase pertenece al artículo en euskera que firma Iñaki Esnaola en las vísperas de la Berrieguna, Día de la Patria Vasca, que se celebra este fin de semana. Esta semana ha obtenido el respaldo del 15% de las bases de HB para formar parte de la Mesa Nacional, un porcentaje insuficiente que le deja fuera de la misma. Las redadas contra las cúpulas de ETA de 1992 crearán un cambio en la cúpula de la izquierda abertzale y también un cambio de estrategia. No presenta candidato al Lehendakari. ¿Por qué no presentan ustedes candidato al Lehendakari? Pues mire usted, porque nosotros lo que presentamos es una candidatura colectiva que pretende recoger en votos la opinión y el sentimiento que pensamos que es mayoritario, además, en este país, de izquierda y abertzale. Porque se decidirá que a partir de ese momento los atentados terroristas de ETA también se dirigirán contra los dirigentes políticos vascos, especialmente los del PP y los del PSOE. A comienzos de 1995 es asesinado el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa y candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, el señor Gregorio Ordóñez. Se les ha atragantado que seamos la primera fuerza. Se les ha atragantado a los del tiro en la nuca que toda España aplauda, que también aquí estamos apostando por esos valores. A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti, ¿eh? Una declaración más tuya, ¿eh? Y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos. Estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón. ¿Qué tal? Buenas noches. ETA ha vuelto a matar a sangre fría por la espalda. Esta vez su víctima ha sido un político. Gregorio Ordóñez tenía 37 años y era desde el jueves candidato del Partido Popular para alcalde de San Sebastián. Esto causará un debate interno en Herri Batasuna porque se estaban asesinando a representantes del pueblo vasco al que ETA decía defender. Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, romperá con Herri Batasuna por este asunto. Era electo, había sido elegido por unos votos de este pueblo, nos gustase o no, era el juego democrático. Entonces, cuando dije yo condeno esa acción, no estoy de acuerdo, en absoluto, se me dijo bueno, que no estaba todavía reivindicado. Dije, bueno, ¿y qué va a hacer usted? Sí, ETA lo reivindica, pues lo seguiré diciendo que me parece muy mal. Y si, segundo punto, HB no se desmarca de esta acción, en tanto que HB, de esta acción de ETA, entonces yo públicamente dejo de militar en las filas de HB. Y fue esa la razón por la que yo me aparté en ese momento del mundo que es mío. Y el eurodiputado Chema Montero, muy vinculado a Madariaga, será expulsado de Herri Batasuna por también pedir públicamente a ETA que dejara de asesinar. Y don Enrique Nieto, que dirige una de las nuevas
unidades antiterroristas creadas en enero pasado por la policía, recibe esta mañana un tiro en la nuca a las puertas de su domicilio, una acción que la policía atribuye al comando Donosti. Es posible incluso que el autor material del disparo haya sido el mismo que terminó con la vida del dirigente popular Gregorio Ordóñez. Todos los grupos del Ayuntamiento de la capital donostiarra, con la excepción de Herri Batasuna, han suscrito un acuerdo de condena de este atentado sobre el que se ha pronunciado uno de sus antiguos dirigentes. La acción ETA se aleja un paso más de la nación vasca, entendiendo nación vasca en su sentido político como voluntad general del pueblo vasco, o entendiendo nación vasca en su sentido cultural como el ser, sentir y estar de los vascos a través de la historia. Patxi Zabaleta, que es una de las figuras más importantes de Herri Batasuna en Navarra, quedará fuera de la Mesa Nacional por sintonizar con la idea de que había que animar a ETA a que dejara de asesinar. En 1997 se produce el secuestro del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido, con el ultimátum de que ETA lo asesinaría si en 48 horas el gobierno no reagrupaba a todos los presos vascos en el País Vasco. En ese momento hubo un gran llamamiento popular a ETA para que no cumpliera esa amenaza. El secuestro de Miguel Ángel Blanco Garrido se ha producido en el mismo círculo. Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera. Nos hemos reunido esta tarde aquí para participar en un formidable latido que a lo largo de todo el día en ciudades y en pueblos de España está transmitiendo un mensaje. El mensaje podría ser: Miguel Ángel no está solo, ETA sí está sola. Y el llamamiento en gran medida se dirigió hacia los 23 miembros de Herri Batasuna, de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, para que alguno de ellos pidiera públicamente a ETA, dado que eran sus interlocutores políticos, que no cumpliera tal amenaza. Y aunque hubo miembros de HB que públicamente dijeron y pidieron por favor a ETA que no cometiera ese crimen, como el mencionado Patxi Zabaleta, ninguno de los 23 miembros de la Mesa Nacional se movió de la posición oficial de interlocutores oficiales y ninguno dijo otra cosa de que si Miguel Ángel Blanco moría sería culpa del Estado por no haberse movido. De hecho, durante gran parte del secuestro, Miguel Ángel Blanco estaba en el domicilio de un miembro de Herri Batasuna, Ivonne Muñoa. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Según la agencia Europa Press, la persona que ha sido hallada en Lasarte con un disparo en la cabeza se trata del concejal Miguel Ángel Blanco. Lo voy a leer completo para que tengáis una idea aproximada de lo que es. Coma neurológico profundo. Orificio de entrada de bala en zona mastoidea. Me vais a perdonar un segundo y volvemos enseguida. Aquí la gente se ha quedado sin habla. Verdaderamente, pues eso, es estupor. El estupor más grande es lo que se puede ver, un estupor que se está contagiando incluso a los representantes de los medios de comunicación. Yo no puedo decir más. Hasta luego. Es necesaria una verdadera democratización del Estado. Es necesaria una profundización en la democratización. Por eso les decimos, señores, que deben sacar sus sucias manos de Euskadi y dejar de interferir en los asuntos vascos. Segueix el torn de paraules del grup mixt, ara en Pilar Rahola, d'Esquerra Republicana de Catalunya. No lo tenía previsto, pero solo quiero decir una cosa. Que está por poco legitimado para hablar de respeto democrático quien me ha precedido. Pero aquella Mesa Nacional de Herri Batasuna, que encabezaba Johnny Dígoras, había cometido un error, y es que en la campaña electoral de 1996, en los spots cedidos a Herri Batasuna, habían incluido en el spot la imagen de miembros de ETA leyendo un comunicado con las pistolas en la mesa, lo que ponía en bandeja una prueba para acreditar judicialmente la vinculación de Herri Batasuna con ETA militar. Eso llevó a un proceso judicial contra los 23 miembros de Herri Batasuna que derivaría en una condena a prisión a los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB responsables de aquel spot publicitario. No ha sido ni un juicio político, ni un juicio a una ideología, ni a un movimiento político, y mucho menos, como algunos dicen, un juicio a Euskal Herria. Esto ha sido un juicio a unas personas que se ha demostrado que son unos delincuentes y que en un momento determinado han cometido un delito concreto, tipificado en el Código Penal,
y que materialmente y jurídicamente ha sido posible demostrarlo por los jueces en la sentencia que acabamos de conocer en esta semana. Todos sabíamos que existía una relación íntima de conexión, de colaboración, de cooperación entre HB y ETA. Todos lo sabíamos en términos políticos, hoy lo sabemos también en términos jurídicos a través de la sentencia del Tribunal Supremo. No nos cabe la menor duda de que esta sentencia va a tener consecuencias directas. Va a tener consecuencias directas y van a ser consecuencias además graves. Al día siguiente de la condena a Idígoras y el resto de miembros de HB, ETA asesina al concejal José Luis Caso, del PP. En ese momento hubo que renovar a la dirección política de HB, que pasó a llamarse Euskal Herritarrok y cuyo nuevo portavoz sería Arnaldo Otegi. ¿Cuál es la postura de la plataforma sobre la violencia de ETA? Pues ya se ha dicho. Ojalá nos preguntasen eso todos ustedes en el momento que aquí estaría efectivo el derecho de autodeterminación. Otegi no formaba parte de la Mesa Nacional en el momento en el que se produjo el crimen de Miguel Ángel Blanco. De hecho, él mismo ha contado que aquel día él estaba en la playa, el día que mataron a Miguel Ángel Blanco. Otro momento de la historia de ETA. Miguel Ángel Blanco. Yo tengo un recuerdo imborrable de ese día, porque yo, fíjate, ese día, el día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz. ¿Qué hacías en la playa? Pues estaba en la playa como un día normal, estaba con mi mujer y con mis hijos, y yo tengo un cuñado que tiene una casa en Zarauz y estamos en la playa con decenas de miles de personas. En un momento como el del asesinato de Miguel Ángel Blanco, sí, que un parlamentario de la izquierda abertzale, sí, ese día estuviese en la playa. Pero es que yo no sabía que le iban a matar ese día, joder. Hombre, pero si había una cuenta atrás. Pero la vinculación de Euskal Herritarrok con el mundo de ETA estaba bastante claro, entre otras cosas porque Arnaldo Otegi incluye en sus listas a Josu Ternera, el ex jefe de ETA, o pone como candidato a la presidencia de Navarra a un miembro de ETA condenado por asesinato del matrimonio Jiménez Becerril. La tregua de ETA del periodo 1998-1999 beneficiará mucho electoralmente a Euskal Herritarrok, que obtendrá buenos resultados tanto las autonómicas vascas del 98 como las municipales del año 99. Pero al romperse la tregua en el año 2000, muchos votantes se sentirán traicionados por Otegi y por Euskal Herritarrok, y en las autonómicas del año 2001, Euskal Herritarrok sufrirá una bofetada electoral quedándose a la mitad de lo que tenía. Frente al españolismo, como consecuencia de una campaña del miedo que se ha realizado en estas elecciones, han preferido votar a una opción que han entendido era más eficaz en estas elecciones para hacer frente al unionismo y para derrotarlo. Es en ese momento cuando Euskal Herritarrok decide volver a la denominación de Batasuna y el sector de Patxi Zabaleta decide separarse y crear su propio partido, Aralar, que sí condena el terrorismo de ETA. Según ha podido saber Informativos Telecinco, Aralar va a pedir explícitamente que no se vote a Euskal Herritarrok. Parece que las pintadas amenazantes contra Patxi Zabaleta, el líder de la corriente crítica de Euskal Herritarrok, no han tenido el efecto disuasorio que pretendían. Según ha podido saber Informativos Telecinco, la corriente Aralar ha decidido hacer pública esta semana su definitiva escisión de Euskal Herritarrok. Aunque no podrán acudir a las elecciones porque no han presentado candidatura, Aralar va a pedir de manera inequívoca a los votantes de la izquierda abertzale que no voten a Euskal Herritarrok. Las razones básicamente son dos: su negativa a condenar la violencia de ETA o a pedir a la banda una nueva tregua, y el hecho de que EH no garantice que vaya a ir al Parlamento Vasco tras las elecciones de mayo. A partir del año 2000, ETA inicia una nueva ofensiva de asesinatos contra políticos, policías, militares y periodistas. Información. Arkatuko dezute momentu bat. Cuidado, oye. Sí, pero... Sin que los miembros de Batasuna, ya con Arnaldo Otegi como principal interlocutor, sean capaces de condenar ningún atentado y vuelvan a ser los que justifican o explican por qué ETA comete los atentados y por qué, en suma, los atentados acaban siendo culpa de las víctimas. Yo creo que ETA lo que me imagino pretende es, en primer lugar, poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación, poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación, que a juicio de ETA, en todo caso, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra en el conflicto entre Euskal Herria y el Estado. Esto llevará a que Partido Popular y Partido Socialista aprueben la ley de partidos para dejar fuera a todo partido que no condene la violencia, una ley que se aplicará en el año 2002-2003, dejando fuera de la ley a Batasuna y todas sus marcas. Quiero decir con toda claridad que van a pagar por lo que han hecho.
que lo van a pagar muy caro y que además espero que lo paguen pronto. Y no estoy hablando, por supuesto, de ningún tipo de venganza. Estoy hablando de que una justicia recta y una justicia implacable caiga sobre ellos con todas sus consecuencias. La no aceptación de ningún tipo de desafío por parte del Estado, por parte del Gobierno, por parte de la sociedad española, implica también muy claramente una consideración que les hago. Y es que les digo que yo no estoy dispuesto a que por más tiempo la basura que son los dirigentes de Batasuna sigan paseándose libremente por las calles, impunemente por las calles, mientras los españoles tenemos que enterrar víctimas inocentes, niños incluidos. Produce repugnancia, y además una repugnancia, quiero decirle, insoportable. Tener que asistir hoy al entierro de una niña de 7 años, el entierro de una persona de 50 años, y al mismo tiempo saber que existen dirigentes responsables de estos crímenes que se están paseando como auténticos chulos por las calles del País Vasco. Me parece una repugnancia insoportable y no estoy dispuesto a seguirla soportando. Una vez más, Batasuna se ha situado del lado de la violencia y del crimen, y no del lado de la democracia, de la libertad y de la vida. Por tanto, creo que es momento no de sacar pecho ni de arrugarse. Es momento para aplicar las leyes de nuestro país con firmeza y serenidad, a través del consenso y con todas las garantías jurídicas. Que a nadie se le pase por la cabeza utilizar los mecanismos de los que disponen para golpear a Batasuna, para cerrar sus sedes. A las 4:10, 24 horas después de que fuera efectiva la orden del juez Garzón, 6 furgonetas de la Ertzaintza llegan a la primera sede de Batasuna, en Vitoria, en la calle Ramiro de Maeztu. La policía autónoma arrincona a las decenas de simpatizantes que había en los alrededores del local y que tratan de impedirles el paso. Rompiendo el cristal del portal, los agentes entran en la sede. Insultos de fascistas y asesinos a los policías y aplausos cuando salen los dirigentes de la coalición, unos por su propio pie y otros en volandas. Una vez desalojado el local, toman medidas a la entrada. Desalojan con pelotas de goma y porras a los militantes que aún se resistían a abandonar la zona. Y finalmente, con esa plancha de hierro, la Ertzaintza precinta la sede de Vitoria. 10 minutos más tarde, 5 furgonetas y 4 coches oficiales llegan a la sede de Bilbao. Los dirigentes de la coalición, entre ellos su portavoz Arnaldo Otegi, a quien vemos hablar por teléfono, gritan y observan todo desde el balcón. Dales fuerte hasta ganar, vociferan arriba. Abajo, los simpatizantes se enfrentan con pancartas e insultos a los agentes. Para llegar a la puerta, la policía tiene que cargar varias veces. Unos pocos militantes se resisten en el portal. Bajo una lluvia de insultos, los ertzainas establecen un espacio seguro y es entonces cuando suben a la sede. Y empiezan a bajar los primeros dirigentes de la coalición, con pancartas de Batasuna adelante. Los fascistas españoles son tan obtusos mentales que piensan que después de 2 siglos de opresión y de represión, pues van, en definitiva, a aniquilar las ansias de libertad del pueblo vasco. Inicialmente, Batasuna confiará con que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anule la ley de partidos, pero se lleva la sorpresa de que, después del 2004, el Parlamento Europeo aprueba la ley de partidos y ratifica, por tanto, la ilegalización de Batasuna. Esto es importante porque yo creo que hay que aclararlo. La ley de partidos, porque hay que hacer pedagogía desde aquí y esto no hago opinión, son hechos. Yo no estoy aquí para opinar, sino para dar hechos. Un hecho es importantísimo, que la ley de partidos ha sido legitimada por el Parlamento Europeo, que es la superestructura en la que nos movemos todos los europeos. Sí, sí. Entonces no podemos no ser europeos a veces y europeos cuando nos da la gana. Es en ese momento cuando Arnaldo Otegi
entiende que hay que poner en marcha un cambio de estrategia para poder volver a la legalidad, que anuncian la llamada Acto de Anoeta. Hacer la paz significa sacar el conflicto político y armado de las calles y llevarlo a la mesa de negociación. Entre las declaraciones que ha realizado, ¿no?, sí que he visto que dijo que el final de la lucha armada debería haberse producido mucho antes, ¿no? Y a mí la pregunta que me surge ahí es, ¿mucho antes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Alguna vez tuvo sentido? ¿Hasta dónde se retrotrae él cuando hace referencia a que debería haber terminado mucho antes? En el 2000 ya quizás ya no tenía sentido, en el 90 tenía sentido o no, en los 80 está yendo hasta el punto aquel a principios de los 80 en el que ETA político-militar decidió dejarlo, donde ya se atisbaba que, ¿no?, el inicio de una etapa democrática en el país, y ETA político-militar decidió dejarlo, pero otros, entre ellos Arnaldo Otegi, decidió continuar con la estrategia militar, ¿no? Y eso ha continuado en democracia durante más de 30 años. Y ha habido casi 1000 personas asesinadas por ETA en esos 30 años. Entonces, por eso mi pregunta es el cuándo. ¿Cuándo tenía que haber terminado? Después del fracaso del proceso de diálogo del gobierno Zapatero del año 2005-2006, toda la cúpula de Batasuna irá a prisión en el llamado caso Bateragune. Buenas noches. Prisión para el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi. Y eso llevará a poner en marcha la creación de una nueva formación política, tutelada desde la cárcel por Arnaldo Otegi, que reúna todo el espacio de la izquierda abertzale, donde estén tanto los herederos de Batasuna, que ahora se llamarán Sortu, como otras opciones políticas, Aralar, Eusko Alkartasuna y una escisión de Ezker Batua llamada Alternativa. Están creando lo que va a ser conocido como Bildu, EH Bildu. Los estatutos han sido redactados por Íñigo Iruin, que por primera vez incluyen un rechazo a la violencia y expresamente a la violencia de ETA. Esos estatutos se elaborarán de conformidad con los requisitos establecidos en la citada ley. La izquierda abertzale sabe que en la puesta en práctica de esos estatutos se juega en parte importante su credibilidad política. Y en esa medida, la legalización de Sortu le compromete aún más con el camino iniciado. El encargado de leer públicamente estos estatutos, en los que esta nueva marca decía que estaba en contra de la violencia, incluyendo la de ETA si se volviera a dar, era un exmiembro de ETA como era Rufi Echevarría. La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos. Y eso incluye la violencia de ETA si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones. El proceso democrático tiene que desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias, mediante la utilización de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos. Era un peculiar equilibrio que consistía en decir no condenamos a ETA en el pasado, pero sí decimos que si ahora ETA volviera a matar estaríamos en contra. Una postura que, tras un grandísimo debate judicial, dado que el Tribunal Supremo era partidario de dejarles fuera de la ley, al final el Tribunal Constitucional sí aceptó que EH Bildu pudiera presentarse a las elecciones municipales del año 2011. Hagamos esta campaña con la ilusión intacta, porque hemos luchado frente a quienes nos querían ver doblegados. Y mi valoración es que si esta reflexión se hace desde un punto de vista táctico, ¿no?, porque llegó un momento dado en el que la lucha armada no estaba teniendo los resultados que esperaban, o que la sociedad vasca realmente estaba tan harta ya, que era un clamor ciudadano que esto tenía que terminar. Ese es el momento en el que piensa que debería haber terminado. O si esta reflexión la hace desde un punto de vista ético y no táctico, tal y como lo veo yo, esto no debería haber sucedido nunca. En las generales del año 2011 se presentó como Amaiur, siendo Iñaki Antigüedad su cabeza de lista. Señor Rajoy, aquí hay gente que estamos dando pasos continuamente insuficientes, pero que van hacia la suficiencia cuando otra gente ni da ningún paso y además tiene posiciones obstruccionistas. Eso es lo que también tenemos que superar. El paso que estamos esperando ahora todos los españoles es que ETA, que todavía existe, anuncie su disolución irreversible. Ese es el paso que hay que dar. Yo a usted no le debo absolutamente nada. Pero a partir de entonces han preferido volver siempre a la marca de EH Bildu
Y en esta ocasión, con unos órganos de gobierno más claros, al contrario de Herri Batasuna, con una mesa nacional horizontal, con muchos cargos pero sin ningún líder claro, más allá que el liderazgo en la distancia que tenía la entonces cúpula de ETA. En EH Bildu sí aparece un liderazgo con cargos directivos como el de secretario general de Sortu, que es el que ocupó Arnaldo Otegi hasta que se lo cedió a un acólito, o el de coordinador de EH Bildu, que es el que ocupa Otegi. Y que esta es una dirección elegida mediante procedimiento de primarias por la militancia de la izquierda abertzale, por miles de militantes de la izquierda abertzale. No ha sido difícil, además era un ejercicio necesario. Da la impresión que desde el año 2011 la izquierda abertzale ya no está tutelada por encapuchados desde Francia, sino que directamente Arnaldo Otegi ha asumido el mando de ese espacio político. Difícilmente uno puede trasladar a la gente la idea de una sociedad alternativa, de una sociedad horizontal, de una sociedad democrática, construyendo luego organizaciones verticales, ¿no? Y yo creo que en los últimos años la izquierda independentista, la izquierda abertzale en este caso, ha seguido manteniendo una cierta inercia resistencialista y verticalista que nosotros hemos roto ahora, ¿no? Había una idea que en principio parecía gustarle a Sortu, que era que todos los partidos dentro de EH Bildu se disolvieran y se quedaran únicamente con la marca de Bildu, pero solo Aralar se disolvió, los otros tres de momento siguen en activo. Eso sí, la sombra de ETA no ha desaparecido del todo, en el sentido de que en las últimas elecciones municipales muchos exmiembros de ETA aparecieron en las listas de EH Bildu. Paga incluso a Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su partido. A mí me parece que hoy la noticia más triste que podemos ver, Bildu mete en sus listas a 7 asesinos de ETA y hay otros 37 condenados. Bueno, yo creo que esto, el que vote, tiene que saber lo que vote. El informe es de COVITE, esa asociación de víctimas del terrorismo, que hace una especie de detalle, análisis de los candidatos condenados por terrorismo que van en las listas de Bildu. Sí, bueno, es que directamente COVITE hace un listado. Denuncian que hay 44 integrantes en las listas de Bildu para las próximas elecciones municipales y autonómicas en Euskadi y en Navarra que estuvieron condenados por pertenencia a ETA. Es más, llegan a decir que incluso 7 estuvieron condenados por asesinato. Dice que la política en País Vasco y en Navarra se ha convertido en unas puertas giratorias para ETA y advierten también del peligro que esto supone para la democracia. En las últimas elecciones autonómicas, en las que Arnaldo Otegi ya podía volver a presentarse por haber pasado el tiempo de inhabilitación que tenía, decidió no hacerlo y ceder el puesto a alguien mucho más joven, lo cual parecía una medida inteligente para que la izquierda abertzale dejase de vincularse con ETA y pusieran a alguien que, al contrario que Otegi, no tuviera ningún pasado de militancia en ETA. He decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Lehendakari de los 3 territorios de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya. Lo hemos hecho con tranquilidad, en un buen ambiente, sin prisas, y lo que queremos transmitir con esto también a la gente es que esta es una decisión que forma parte del conjunto de decisiones que toma Euskal Herria Bildu desde nuestro punto de vista para beneficio de este país. Arratsaldeon, ya conocemos al candidato al Lehendakari por EH Bildu. Se había especulado con el nombre de una mujer, pero finalmente será Pello Otxandiano, 40 años, ingeniero en telecomunicaciones y hasta ahora responsable de programas de la coalición abertzale y en los últimos tiempos la voz en materias tan sensibles como el pacto educativo. Es una inversión cualitativa en la medida en que todo el mundo que ha conocido y habéis conocido a Pello Otxandiano Campo, nadie duda ni de su solvencia, ni de su capacidad, ni de su compromiso con este país. Pasión por cambiar las cosas y alma por recuperar para este país el estadio y el escenario que este país necesita y quiere. Sin embargo, el hecho de que Otxandiano, que así se llama el candidato, no fuera capaz de criticar públicamente los atentados de ETA, demostraba que a la izquierda abertzale aún le queda una travesía hasta poder desvincularse de lo que ellos llamaban la lucha armada. Creo que hoy, señor Otxandiano, tiene una buena oportunidad de dar un paso al frente y decirle a la sociedad vasca que todo lo que hicieron, que toda esa responsabilidad que ustedes tuvieron al respecto del terrorismo de ETA estuvo mal y que desde luego condenan el terrorismo de ETA. Que lo fácil es condenar y lo difícil es asumir responsabilidades políticas, que las hay por parte de todas
las familias políticas que han sido protagonistas en el ciclo anterior. Pero si es fácil condenar, condene. Yo creo que he manifestado más de una ocasión que nuestra responsabilidad es absoluta, que nuestra intención es absoluta y que tenemos que avanzar también en otros términos. ¿ETA fue un grupo terrorista? ETA fue un grupo armado, las denominaciones pueden ser diversas, la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales. ETA no pasa de ahí de considerarlo grupo armado, no pasa de considerarlo grupo terrorista, una banda terrorista ETA. No me parece que esa sea la cuestión fundamental. Es una cuestión muy importante considerar si ETA fue una banda terrorista o no. Sí, pero ¿qué es terrorismo hoy en día, no? Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo. Bueno, pues podemos discutir qué es terrorismo, qué no es terrorismo. Solo cabe afirmar dos cosas. Uno, que la única verdad que dice el señor Ochandiano es que efectivamente ETA ya no existe. Y después, que ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde. Es lo único que se puede decir frente a eso. Porque esas declaraciones me parecen de una bajeza moral tremenda.